Nunca olvidaré ese sábado por la tarde. El cielo estaba nublado, como si ya supiera que algo iba a salir mal. Me habían encargado un pastel de 3 pisos para el bautizo de la sobrina de mi prima. Sí, esa prima que siempre dice que yo sé hacer todo. No sé cómo terminé aceptando, pero ahí estaba, después de días sin dormir, con azúcar en el pelo, harina hasta en los calcetines, y un pastel que parecía obra de arte. Era una obra maestra, fondant blanco, detalles celestes, florecitas de azúcar hechas a mano. Me sentía como una escultora del betún. Lo coloqué con cuidado en su caja especial, lo acomodé en el asiento trasero del coche y me dirigí al salón de eventos. El tráfico era una pesadilla, pero nada podía arruinar ese momento, o eso creía yo. Al llegar al salón, bajé del coche para abrir la cajuela y sacar la base del pastel. No tardé ni un minuto. Cuando volví al asiento trasero, el pastel no estaba. No era una broma. Al principio pensé que alguien del evento había venido a ayudarme y lo había llevado adentro. Corrí. Pregunté. Grité su nombre como si se tratara de un niño perdido. ¿Quién se llevó el pastel? Las miradas fueron de desconcierto, luego de horror. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Era como si el pastel se hubiera desvanecido. Pero yo lo sabía. Me lo robaron. El coche estaba abierto. Fue un descuido. Sí, lo acepto. Pero, ¿quién demonios se roba un pastel de bautizo? Llamé a la policía. Vinieron. Tomaron nota, y uno de los oficiales incluso preguntó si tenía foto del pastel por si lo veían en alguna fiesta. En serio, como si los ladrones de pasteles fueran a desfilar con él en una esquina. Mi prima quería matarme. La abuela lloraba. El padre del bebé decía que no pasaba nada, pero claramente pensaba en demandarme. Yo solo quería desmayarme. Al final, la fiesta continuó sin pastel, pero con mucho chisme. Dicen que en otra colonia ese mismo día alguien celebró un cumpleaños improvisado con un pastel de bautizo, que las letras decían bienvenida, Isabela, y que nadie en la fiesta se llamaba así. Yo aprendí varias cosas ese día. 1. Nunca dejes el coche abierto. 2. No aceptes encargos familiares sin contrato firmado. 3. Y lo más importante, los pasteles también desaparecen, y aunque me costó el orgullo, el dinero y varios días de terapia repostera, admito que, a veces, cuando paso por una pastelería, todavía me pregunto, ¿dónde estará mi pastel? Nunca olvidaré cómo lloró Claudia, mi amiga, esa tarde en que todo salió mal, tan mal que hasta las flores blancas del altar parecían marchitarse del horror. Era la boda del año. Claudia llevaba meses preparando cada detalle. El salón era un palacio cubierto de cortinas doradas, candelabros franceses y mesas adornadas con vajilla de porcelana fina. Los novios, Renata y Alejandro, pertenecían a familias de alta sociedad, y la lista de invitados llegaba a las 1000 personas. Era una de esas bodas donde la gente no va a comer, sino a juzgar. El centro de atención, aparte del vestido de la novia, era el pastel, uno de 7 pisos, blanco marfil, decorado con filigranas comestibles de oro y coronado con un castillo de azúcar. El relleno, según se prometía, era una creación única: crema de vainilla importada, chocolate suizo y fresas seleccionadas a mano de una finca exclusiva en el sur. Todo estaba listo. Claudia, como organizadora principal, supervisaba cada movimiento con precisión militar. Pero entonces ocurrió, a las 5:10 de la tarde, cuando el pastel fue traído al salón bajo una ovación. Algo cambió. Un olor sutil, pero persistente, comenzó a flotar en el aire. No era dulce, era agrio, podrido, como fruta fermentada al sol. Los murmullos comenzaron. Algunos invitados se tapaban la nariz. Una señora de sombrero azul exclamó: «Ese pastel huele como si lo hubieran sacado del basurero».
Claudia se acercó, pálida como el betún, hizo lo que nadie se atrevía, cortó una pequeña rebanada y la probó. Su rostro lo dijo todo. El relleno estaba echado a perder. Las fresas, que debían ser frescas y jugosas, estaban visiblemente negras, blandas, y comenzaban a fermentar. El pastel, aquel símbolo de celebración, era un monstruo de crema agria y fruta podrida. ¿Cómo pudo pasar esto?, gritó Claudia, tirando el plato al suelo. Yo misma aprobé los ingredientes hace 3 días. Los novios aún no salían, pero los rumores ya se esparcían como pólvora. Invitados sacaban fotos. Uno incluso hizo un TikTok con el título, Pastel de 1000 personas, y ninguna con estómago fuerte. Claudia lloraba detrás del escenario, desconsolada. La pastelera, una mujer con reputación internacional, se defendía diciendo que todo había sido refrigerado adecuadamente, pero al revisar las cajas de fresas restantes, encontraron la tragedia. El proveedor había mezclado frutos frescos con varios en estado de descomposición para cumplir con la cantidad. Nadie se percató. La boda continuó, pero con pastel improvisado de supermercado. Renata, al descubrir lo ocurrido, no dijo nada, solo miró a Claudia con una mezcla de decepción y pena. Alejandro, por su parte, hizo una broma incómoda en su brindis. Hoy aprendimos que lo dulce también puede apestar. Días después, Claudia renunció a la organización de eventos. Dijo que ya no podía ver fresas sin sentir náuseas, pero lo que más la marcó fue la mirada de la novia, ese momento exacto cuando descubrió que el símbolo de su amor se había podrido antes de ser partido, y yo nunca olvidaré cómo lloró Claudia, porque no fue solo por un pastel, fue por la herida invisible que dejó en su orgullo, en su reputación, y en su corazón. Nunca olvidaré ese jueves. El sol apenas asomaba por las ventanas de la oficina cuando todo comenzó a oler delicioso. Era el aroma de los nuevos mini pasteles que el jefe Rodrigo había mandado traer como muestra exclusiva para una importante cadena hotelera. Eran 12 piezas únicas, cada una elaborada con ingredientes importados, diseño de autor y con un valor casi simbólico para el negocio. Si gustaban, cerraríamos el contrato más grande del año. Rodrigo había sido claro: nadie los toca, nadie los huele, nadie los mira mucho, están bajo llave y punto. Pero claro, siempre hay un Arturo en la oficina. Arturo, el de logística, el de las manos rápidas y la conciencia floja. Ese día, mientras todos íbamos y veníamos con la tensión de la presentación, Arturo se escabulló a la cocina. Según él, solo iba a verlos tantito, pero una cosa llevó a la otra, y en menos de 10 minutos, 3 mini pasteles ya no estaban. Lo que no sabíamos era que las cámaras nuevas de seguridad ya estaban activas. Rodrigo no solo los revisó, hizo una junta con pantalla grande, volumen alto y cámara lenta. Ahí estábamos todos viendo cómo Arturo se metía al refri, tomaba una cajita con las iniciales UIEP y se zampaba primero el de chocolate belga, luego el de higo con queso azul, y por último, el de pétalos de rosa y frambuesa. Rodrigo no gritó, Rodrigo se rió. Y eso fue peor. Si uno de ustedes no respeta, ninguno lo merece. Se acabó. Están todos fuera. Nos quedamos callados. No hubo defensa. Arturo solo bajó la cabeza con crema batida aún en la comisura de los labios. Yo no podía creerlo. Años trabajando ahí, y nos humillaron como niños en clase de primaria. Ese día salimos con cajas de cartón, el uniforme arrugado y el corazón hecho polvo, y Arturo, bueno, él dijo que los pasteles ni estaban tan buenos. Desde entonces, cada que paso por una pastelería, no pienso en el dulce, pienso en ese jueves maldito, en los ojos fríos de Rodrigo, y en cómo unos mini pasteles arruinaron la vida de 5 personas inocentes.
Nunca voy a olvidar el brillo que tenían sus ojos cuando me habló del pastel. Quiero algo único, elegante, delicioso, inolvidable, me dijo esa mujer de voz suave y uñas perfectamente cuidadas, es para un aniversario muy importante. Yo, confiada y emocionada, acepté sin dudar. Me pidió un pastel de chocolate, pero no cualquiera, cacao ecuatoriano de origen único, trufas francesas, extracto de vainilla de Madagascar, cerezas italianas en licor y láminas finas de oro comestible. Un capricho de ricos, pensé, pero yo también merecía un cliente así. Trabajé en ese pastel durante horas. El aroma del chocolate caliente mezclado con la vainilla invadía mi cocina. Era una obra de arte, 3 pisos perfectos, decorado con precisión milimétrica, un brillo oscuro e hipnótico. Cuando lo terminé, me sentí orgullosa, como si hubiera horneado mi propia corona. Llegó en un auto negro, elegante, con las ventanas polarizadas. Ella no se bajó, en cambio, un hombre con lentes oscuros vino por el pastel. Te lo paga de parte de la señora, me dijo, y me entregó 2 billetes de 1000 pesos cuidadosamente doblados. No los revisé en ese momento. Era tarde. Estaba cansada, y solo quería dormir después de tanto esfuerzo. Fue al día siguiente, en la panadería de la esquina, cuando la verdad me golpeó como una bandeja de acero en la cara. Este billete es falso, me dijo la señora del mostrador, y este también. Aguas, me quedé helada. Me costó trabajo hasta respirar. El corazón me palpitaba con una mezcla de rabia, vergüenza y tristeza. Volví a casa como si caminara con un costal de piedras en la espalda. Revisé los billetes bajo la luz. Les pasé el dedo. Los comparé con otros. Eran falsos, burdamente hechos, aunque a simple vista parecían reales. Intenté llamar al número que ella me había dado. Desconectado. Busqué su nombre en redes. Nada. El auto negro. El hombre de lentes. Todo fue como una puesta en escena, como si nunca hubieran existido. Ese pastel me había costado más de lo que cobré, ingredientes, tiempo, esfuerzo y aún así, me lo robaron con una sonrisa y 2 papeles impresos. Desde entonces, aprendí a no confiar en el brillo de unos ojos ni en billetes entregados con tanta elegancia. Hoy, cada vez que huelo el chocolate amargo, me acuerdo de ese pastel, y del trago, igual de amargo que fue darme cuenta, tarde, de que el verdadero engaño estaba en la envoltura. Encargué un pastel para el cumpleaños de mi sobrina. Quería algo especial, moderno, de esos que están de moda en internet, con decoración tipo gelatina brillante y pequeñas perlas transparentes que explotan en la boca, como las famosas perlas de hidrogel comestibles. Se lo pedí a una repostería nueva que vi en redes. Las fotos se veían perfectas, todo lucía elegante, delicado, como sacado de una revista de alta repostería. El pastel llegó puntual, envuelto en una caja hermosa, con listones dorados. Al abrirlo, parecía una joya. Las perlas brillaban como pequeñas gotas de cristal sobre la cobertura rosa, hasta soltaban un ligero destello al moverlo. Mi sobrina brincó de emoción. Era justo lo que quería. Cantamos las mañanitas, partimos el pastel, y todos nos servimos rebanadas. Yo fui el primero en darle una mordida, y apenas apreté una de esas perlas con los dientes, sentí algo raro. No explotó como debía. Era dura, como si masticara plástico mojado. Mi lengua empezó a picarme. Luego la garganta. Escupí rápido. Pero ya era tarde, un ardor me subía por el pecho. Los invitados dejaron de comer. Varios niños también se quejaban. Mi sobrina lloraba. La situación se volvió una pesadilla. Llamé a la repostería de inmediato, gritando, exigiendo una explicación. La mujer que contestó al principio negó todo, pero luego, entre balbuceos, confesó,
Usaron perlas de hidrogel decorativas, no las comestibles. Es que se ven igual y salen más baratas, murmuró. Quise romper el teléfono, tuve que ir al hospital. Me hicieron un lavado gástrico. Me sentí mal durante días, no solo físicamente, también emocionalmente. Había puesto toda mi ilusión en ese pastel. Quería hacer feliz a mi sobrina. Pero lo que debía ser un día hermoso terminó siendo una pesadilla que aún no superamos. Ahora, cada vez que veo un pastel con perlas, se me revuelve el estómago. Porque hay errores que no se perdonan, y hay sabores que jamás se olvidan. Nunca olvidaré esa tragedia. Era la fiesta de 15 años de mi prima Estefanía, un evento que llevaban planeando más de un año con ilusión y detalle. Todo debía ser perfecto, el vestido color lavanda con cristales, la pista de baile, el vals con su papá. Pero nada salió como se esperaba. La primera señal de que algo andaba mal fue la comida. Sirvieron una crema de elote que sabía agria, con un olor dudoso que nos hizo levantar las cejas a todos. El pollo relleno estaba medio crudo, y ni hablar del arroz, pastoso, pegajoso, parecía engrudo. Pero como todos queríamos quedar bien y no arruinar el momento, hicimos como que no pasaba nada. Pero lo peor vino al final. El pastel. Era un pastel de 3 pisos, color lila, con detalles de flores blancas y una figura de quinceañera en la cima. Lucía hermoso, todos los invitados lo esperaban con ansias, porque supuestamente era de chocolate con relleno de frutos rojos. Algo exclusivo. Lo partieron entre aplausos, y Estefanía dio la primera mordida. Su cara cambió al instante, de una sonrisa encantada, pasó a una expresión de puro horror. «Está salado», gritó. Pensamos que era una broma, pero cuando los demás empezaron a probarlo, la verdad salió a flote. Todo el pastel estaba salado, no dulce, no agridulce, salado, como si lo hubieran preparado con mantequilla de cocina y sal de mar. Un desastre total. La gente se fue retirando en silencio, algunos con náuseas por la comida en mal estado, otros decepcionados por el cierre de la noche. Estefanía terminó llorando en el baño, quitándose el maquillaje con furia. Su mamá discutía con el proveedor, quien alegaba que quizá hubo una confusión en la cocina. Desde entonces, en mi familia nadie menciona esa fiesta sin fruncir el ceño. Quedó marcada como la noche del pastel salado, un recuerdo que da risa, pero de nervios, porque cuando todo debía brillar, solo quedó el sabor amargo y salado de una fiesta arruinada. Nunca voy a olvidar aquel domingo en casa de mi tía Enriqueta. Era su cumpleaños número 67, y yo, con todo el amor del mundo, decidí prepararle un pastel especial. Me esmeré como nunca, compré los ingredientes más finos, mezclé con cuidado, horneé con paciencia. Todo parecía ir perfecto. El pastel quedó hermoso, 3 capas de bizcocho, betún de chocolate espeso, y unos pequeños detalles con flores de azúcar. Lo llevé con orgullo, con nervios, esperando que todos lo amaran. Pero apenas lo probaron, comenzaron los comentarios. «Ay, está muy dulce», dijo la prima Magda, frunciendo la cara. «Dulce, a mí me sabe desabrido. Le falta azúcar», soltó el tío Paco, mientras escupía en su servilleta. «El chocolate sabe a cebo», susurró alguien más, creyendo que no escuchaba. Cada bocado era una opinión distinta, como si el pastel se transformara en algo diferente para cada quien. Uno decía que estaba crudo, otro que muy seco, otro más que el merengue parecía engrudo. Mi tía Enriqueta, para no herirme, solo sonreía con la boca cerrada y decía: «Está diferente, hijita», y fue entonces que sentí como un nudo se apretaba en mi garganta. Me levanté de la mesa sin hacer ruido, recogí mi recipiente vacío, y sin mirar a nadie, me fui a casa, llorando, porque el pastel puede no haber sido perfecto,
pero el amor con el que lo hice, ese no tuvo falla. Si te gustaron estas historias, suscríbete, comenta y comparte. Gracias.